Miré mi reloj, contando los minutos hasta el final de mi turno de noche en el prestigioso Museo Wooldridge. Como oficial de seguridad, mis deberes eran bastante rutinarios: patrullar los pasillos, monitorear las cámaras de vigilancia y garantizar la seguridad de los valiosos artefactos en exhibición. Sin embargo, esta noche en particular sería diferente a cualquier otra. Cuando el reloj marcó la medianoche, hice mis rondas, revisando cada exhibición con atención. El museo era conocido por su vasta colección de artefactos antiguos y raros, algunos de los cuales tenían historias dudosas. Los rumores en torno a algunos objetos malditos siempre me habían intrigado, pero nunca pensé que me encontraría cara a cara con su malevolencia. Comenzó de manera bastante inocente. Cuando pasé por la exhibición egipcia, vislumbré un movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza, esperando encontrar nada más que oscuridad. Pero allí, ante mí, había una estatuilla de alubias intrincadamente tallada. Sus ojos parecían brillar con una luz de otro mundo, enviando escalofríos por mi espalda. Rápidamente, lo descarté como un truco de la luz y continué mi patrulla. Pronto, los sucesos extraños se hicieron más frecuentes. En la exhibición de nativos americanos, los tótems parecían susurrar secretos cuando pasaba. Sus palabras eran débiles, pero podía sentir su extraña presencia. El aire se espesó con una energía inexplicable, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando dentro de las paredes del museo. A medida que avanzaba la noche, encontré más artefactos malditos, cada uno con su propia historia macabra. Un espejo maldito que reflejaba imágenes retorcidas y distorsionadas, un collar maldito que susurraba promesas de poder y perdición, y una pintura maldita que parecía cambiar de tema cuando nadie miraba. Los artefactos estaban llenos de energía siniestra y podía sentir su malévola presencia cerrándose a mi alrededor. Intentando mantener la compostura, tomé mi radio para pedir refuerzos. Pero para mi horror, la radio solo emitía estática. El pánico se deslizó en mi corazón cuando me di cuenta de que estaba atrapado dentro del museo, aislado del mundo exterior. Mi única esperanza era navegar a través del laberinto de artefactos malditos y encontrar una forma de escapar. Mientras me abría paso con cautela por los pasillos poco iluminados, los artefactos parecían burlarse de mí y atormentarme. Los susurros llenaron el aire, sus voces se superpusieron y se hicieron más fuertes con cada paso. Las sombras bailaban en las paredes, tomando formas grotescas que amenazaban con engullirme. El miedo se aferró a mí como una segunda piel, intensificando la atmósfera sofocante dentro del museo. Finalmente, me topé con la oficina del curador. La desesperación alimentó mis acciones mientras buscaba una pista, una clave, cualquier cosa que pudiera llevarme a la libertad. Y allí, sobre el escritorio del curador, yacía un diario desgastado, la clave para desentrañar los misterios que plagaron esta noche maldita. Con manos temblorosas, hojeé las páginas, descubriendo la sombría historia de cada artefacto. El espejo maldito había vuelto loco a su dueño, el collar maldito había traído la ruina a sus portadores, y la pintura maldita había consumido las almas de todos los que la miraban. El diario hablaba de un ritual, una forma de romper la maldición y liberar a los espíritus malévolos que rondaban el museo. Haciendo acopio de todo mi coraje, seguí las instrucciones del diario, esperando contra toda esperanza que la salvación me aguardara. El ritual requería que reuniera los artefactos malditos y los ofreciera a la oscuridad que habitaba dentro del museo. Con cada ofrenda, el aire se volvía pesado con una energía ominosa y los artefactos latían con un brillo profano. En un último acto de desesperación, hice la última ofrenda, un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras los artefactos temblaban en respuesta. Un silencio ensordecedor cayó sobre el museo y, por un momento, pensé que lo había logrado, pero una repentina ráfaga de viento barrió la sala, apagó las luces y me sumió en la oscuridad. El museo se convirtió en un vacío, desprovisto de sonido y de vida. El temor se apoderó de mí como una manta pesada, y pude sentir la presencia malévola cerrándose a mi alrededor.
Los susurros resonaron en todos los rincones, sus voces, una cacofonía de ira y angustia. Los artefactos malditos, liberados de sus ataduras físicas, flotaron en el aire, sus formas contorsionadas y retorcidas, alimentadas por la energía oscura que los envolvía. Su intención era clara, buscaban venganza y yo era su objetivo. Sin ningún lugar a donde correr, me quedé clavado en el lugar, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La habitación se llenó de una luz etérea cuando los espíritus se manifestaron ante mí, sus formas espectrales, grotescas e inquietantes. Se arremolinaban y retorcían, sus lamentos torturados atravesaban el aire, amenazando con destrozar mi cordura. En ese momento, una oleada de determinación me atravesó. Me negué a convertirme en otra víctima de la maldición del museo. Aprovechando cada gramo de coraje, recuperé el diario una vez más, hojeando sus páginas en busca de una solución. Y ahí estaba, un ritual de destierro, una forma de enviar a los espíritus malévolos de vuelta a la oscuridad de la que procedían. Con manos temblorosas, recité los antiguos encantamientos, mi voz ahogada por la cacofonía de los espíritus. Los artefactos malditos se retorcieron y convulsionaron, su energía se fusionó en un vórtice giratorio de oscuridad. La habitación tembló con la fuerza de su resistencia, pero presioné mis palabras infundidas con una resolución desesperada. Cuando llegué al verso final, los espíritus dejaron escapar un grito espeluznante, sus formas se disiparon en la nada. Los artefactos malditos cayeron al suelo, sin vida e inertes. El silencio recuperó el museo, roto solo por mi respiración dificultosa. Agotado y conmocionado, emergí de las profundidades del museo, los primeros rayos del amanecer pintando el cielo. La maldición se había roto y la presencia malévola que rondaba los artefactos había sido vencida. Pero los recuerdos de esa noche perseguirían por siempre mis sueños. Como consecuencia, el museo se cerró indefinidamente, sus oscuros secretos se ocultaron al mundo. Me retiré de mi puesto como oficial de seguridad, incapaz de borrar los horrores que había presenciado. Los artefactos malditos estaban encerrados, protegidos de aquellos que buscaban su poder. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar los débiles ecos de susurros, recordatorios de la malevolencia que una vez consumió el museo. Pero me consuela saber que he jugado un papel en romper la maldición, asegurándome de que nadie más sea víctima de las reliquias encantadas. En cuanto a mí, me esfuerzo por encontrar consuelo y paz, marcado para siempre por la noche en que me atreví a enfrentar la oscuridad entre las paredes del museo. La experiencia sirve como un escalofriante recordatorio de que es mejor no alterar algunos secretos, ya que las consecuencias de desentrañarlos pueden ser mucho más aterradoras de lo que uno podría imaginar. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Siempre me había atraído la noche. El silencio, la quietud, la sensación de soledad, me sentaba bien. Por eso me convertí en enfermera trabajando en el turno de noche en el Hospital St. Luke. Poco sabía que una fatídica noche me sumergiría en un mundo de terror y desentrañaría los límites de la realidad. Mientras hacía mis rondas, los pasillos del hospital estaban inquietantemente silenciosos, iluminados solo por el suave resplandor de las luces del techo. El turno de noche era un mundo diferente, un reino de conversaciones susurradas, monitores que emitían pitidos y el zumbido distante de los equipos médicos. Pero esta noche en particular se sentía diferente, cargada con una tensión inexplicable que hormigueaba en el aire. Me acerqué a la sala C, las habitaciones de los pacientes se alineaban en el corredor como centinelas silenciosos. Cuando entré, un escalofrío me recorrió la espalda y un aliento helado pareció tocarme la nuca. Los pacientes, normalmente tranquilos en su sueño, estaban inquietos, con los ojos bien abiertos y fijos en un punto invisible en la distancia. Algo no está bien, me susurré a mí mismo, con el corazón acelerado. Me acerqué a un paciente, el señor Thompson, conocido por su conducta tranquila.
Pero esta noche se agitó en la cama, sus ojos amables una vez reemplazados por una mirada vacía e inquietante. «Señor Thompson, ¿puede oírme?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. No hubo respuesta, solo un sonido bajo y gutural que envió escalofríos por mi espalda. El miedo apretó mi corazón cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Me apresuré a la siguiente habitación, esperando ver algo diferente, pero para mi horror, la escena se repitió. La señora Jenkins, una dulce anciana, yacía en su cama, su frágil figura contorsionada en una posición antinatural. Su boca se movió en silencio, como si tratara de formar palabras que no pudieran escapar de sus labios. Revisé frenéticamente cada habitación en la sala C, solo para encontrar la misma vista inquietante, una sala llena de pacientes atrapados en una pesadilla despierta. Sus ojos, vacíos y desprovistos de vida, parecían seguirme, suplicando ayuda. Pedí ayuda, pero las otras enfermeras y médicos estaban igualmente perplejos. Ninguna explicación médica podría dar cuenta de esta repentina epidemia de comportamiento extraño. El pánico se extendió por el hospital como un reguero de pólvora cuando nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra comprensión. A medida que la noche se hizo más profunda, me encontré sumergido más profundamente en el misterio. Me decidí a descubrir la verdad, a salvar a los pacientes de cualquier fuerza malévola que se hubiera apoderado de ellos. Armado con una linterna y una mezcla de inquietud y resolución, indagué en los rincones más oscuros del hospital. En el sótano, me topé con un cuarto de almacenamiento olvidado, con la puerta entreabierta. En el interior, encontré una colección de registros médicos polvorientos que datan de décadas. Revelaron un patrón escalofriante, cada paciente afectado en Wordsey tenía un hilo común. Todos habían sido sujetos de un ensayo de drogas experimentales realizado por un médico renombrado pero controvertido. El Dr. Richard Holloway, fallecido hace mucho tiempo, había seguido métodos poco ortodoxos en su búsqueda de avances médicos. Se dijo que profundizó en el reino de lo sobrenatural, buscando desentrañar los misterios de la mente humana. Sus experimentos habían salido terriblemente mal, dejando un legado de sufrimiento. Me di cuenta de que los pacientes del pabellón C no sufrían simplemente de una dolencia física, sino que estaban atrapados en las garras del retorcido legado del Dr. Holloway. Sus experimentos habían dejado una energía residual, una fuerza malévola que se aprovechaba de los vulnerables. Armado con este conocimiento, corrí de regreso a la sala, decidido a romper el ciclo del sufrimiento. Reuní las historias clínicas de los pacientes en busca de pistas que pudieran ayudar a revertir los efectos de la droga experimental. Las respuestas estaban escondidas en las páginas descoloridas y recé para que no fuera demasiado tarde. Paciente por paciente, administré los antídotos necesarios, observando cómo las miradas vacías se desvanecían gradualmente y se reemplazaban con signos de reconocimiento. La habitación se llenó de jadeos y lágrimas, una mezcla de alivio y confusión mientras los pacientes volvían lentamente a sí mismos. Pero cuando el último paciente recuperó la conciencia, una oscuridad descendió sobre la sala. La presencia del Dr. Holloway, una figura etérea, se materializó ante mí, con los ojos ardiendo de furia. El aire se volvió frío y una sensación de muerte inminente se apoderó de mí. «No puedes deshacer lo que he hecho», resonó su voz, helando mi alma. «Estas almas me pertenecen». Reuniendo cada gramo de coraje, me negué a encogerme de miedo. Me mantuve firme, sabiendo que mi determinación de salvar vidas prevalecería. Con una oleada de desafío, me enfrenté al espectro, blandiendo los registros recuperados de los pacientes como escudo contra su ira. «En la vida, jugaste con fuerzas más allá de tu comprensión», declaré, mi voz firme a pesar del temblor interior. «Pero no dejaré que reclames estas vidas inocentes. Se merecen una oportunidad de redención». Con un estallido final de energía, desterré la presencia fantasmal del Dr. Holloway de la sala. La oscuridad se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad y esperanza.
Los pacientes, ahora completamente restaurados, me miraron con gratitud y asombro, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Cuando amaneció, el turno de noche llegó a su fin. Agotado, pero lleno de una sensación de logro, salí del hospital, sabiendo que me había enfrentado a una amenaza sobrenatural y salí victorioso. El recuerdo de esa noche angustiosa se quedaría para siempre conmigo, un recordatorio de la oscuridad que acecha entre las sombras. A partir de ese día, me convertí en una firme defensora de la seguridad del paciente, prometiendo descubrir cualquier peligro oculto y proteger a las personas a mi cuidado. La experiencia me cambió, pero también reforzó mi creencia en el poder de la compasión y la resiliencia. Cuando me retiré de mi papel como enfermera, recordé esa noche con una mezcla de gratitud y temor. Había sobrevivido a lo inimaginable y, aunque las cicatrices de ese encuentro nunca se desvanecerían por completo, sirvieron como un recordatorio constante de la fuerza que reside dentro de nosotros cuando nos enfrentamos al más oscuro de los horrores. Y así, cuando cerré el capítulo de mi carrera de enfermería, llevé conmigo el conocimiento de que, incluso frente a lo sobrenatural, siempre hay esperanza. Nuestra capacidad de perseverar, de hacer frente a los terrores que nos amenazan, es lo que verdaderamente define nuestra humanidad. Y al darme cuenta de eso, encontré consuelo y un renovado sentido de propósito. Siempre he sido un ave nocturna, por lo que trabajar en el turno de noche en una tienda abierta a las 24 horas me pareció perfecto. La tranquila quietud de las últimas horas me sentaba bien y me había acostumbrado a los extraños sucesos ocasionales. Pero lo que empezó a pasar en mi tienda, bueno, eso fue algo completamente diferente. Comenzó de manera bastante inocente. Los artículos pequeños se perdían y reaparecían en los lugares más inesperados. Una bolsa de papas fritas desaparecía de un estante, solo para aparecer horas después escondida detrás de una fila de refrescos. Al principio, me encogí de hombros como un olvido o el trabajo de clientes traviesos. Pero a medida que los incidentes continuaron, no pude ignorar la persistente sensación de que algo más siniestro estaba en juego. Una noche, mientras estaba sentado detrás del mostrador, monitoreando las cámaras de seguridad, vi movimiento por el rabillo del ojo. Dirigí mi atención a los monitores y me congelé. Allí, en las imágenes granuladas en blanco y negro, vi una figura que cruzaba rápidamente uno de los pasillos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, esperando una explicación racional, pero todo lo que podía ver era un borrón de movimiento sombrío. Corrí al pasillo, esperando encontrar un intruso o un bromista, pero no había nadie allí. Incluso volví a revisar las imágenes de seguridad, con la esperanza de ver a la persona responsable, pero no había evidencia de nadie más que yo. Era como si la figura se hubiera desvanecido en el aire. Los incidentes se intensificaron a partir de ahí. Los estantes se reorganizaban de la noche a la mañana, como si una mano invisible se hubiera complacido en reorganizar los productos. Escuchaba susurros y risas suaves haciendo eco a través de la tienda, solo para que el sonido se desvaneciera a medida que me acercaba a la fuente. Y las cámaras de seguridad continuaron capturando destellos fugaces de figuras sombrías que se movían más allá del borde del marco. Mis nervios estaban desgastados y el sueño se convirtió en un concepto esquivo. Me sorprendí adormeciéndome detrás del mostrador, solo para ser despertado por el sonido de latas que caían o la sensación de un aliento frío contra mi nuca. Estaba claro que no estaba solo en la tienda, pero no podía explicar quién o qué me perseguía. Desesperado por respuestas, profundicé en la historia de la tienda de conveniencia. Descubrí que una vez había sido un lugar de reunión para un grupo de adolescentes que habían desaparecido misteriosamente hace décadas. Circulaban rumores de que sus espíritus aún vagaban por el edificio, incapaces de encontrar la paz. Armado con este conocimiento, contacté a un investigador paranormal local. Juntos, llevamos a cabo una investigación exhaustiva de la tienda, instalando cámaras y dispositivos de grabación en cada esquina. A medida que avanzaba la noche,
el aire se llenó de anticipación y pude sentir la presencia de los espíritus a mi alrededor. La evidencia que reunimos esa noche fue escalofriante. Extraños orbes de luz bailaban a través de las pantallas, voces incorpóreas susurraban en la oscuridad y la temperatura fluctuaba inexplicablemente. Estaba claro que los espíritus de esos adolescentes perdidos habían permanecido atrapados dentro de las paredes de la tienda de conveniencia. Pero no nos detuvimos allí. Con la ayuda de un sacerdote local, realizamos un ritual de limpieza, llamando a los espíritus a encontrar la paz y seguir adelante. Mientras las oraciones resonaban por los pasillos, la calma se apoderó de la tienda y pude sentir el peso del inquietante ascensor. En los días que siguieron, la tienda volvió a la normalidad. Los extraños sucesos cesaron y las cámaras de seguridad no captaron más figuras fantasmales. Los espíritus habían encontrado la liberación que habían anhelado, y finalmente pude dormir en paz una vez más. Todavía trabajo en el turno de noche en la tienda de conveniencia, pero la atmósfera ha cambiado. Los pasillos que alguna vez estuvieron encantados ahora están llenos de una sensación de tranquilidad. Y mientras realizo mis deberes, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por las experiencias que me han formado. Porque en esas largas noches de miedo e incertidumbre aprendí el poder del coraje y la resiliencia. Me enfrenté a lo desconocido y emergí más fuerte del otro lado. Y aunque los recuerdos de esa época perdurarán para siempre, sé que enfrenté mis miedos más profundos y triunfé sobre ellos. Entonces, si alguna vez se encuentra en los pasillos de una tienda de conveniencia las 24 horas en la oscuridad de la noche, sepa que puede haber más cosas al acecho en las sombras que solo la mercancía en los estantes. Pero no temas, porque a veces los encuentros más aterradores pueden llevarnos a las mayores revelaciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Trabajé como conserje nocturno en el campus universitario durante años y me enorgullecía de mantener los pasillos limpios y ordenados mientras el mundo dormía. El trabajo era rutinario, la tranquila soledad proporcionaba una sensación de calma. Es decir, hasta que me topé con el sótano oculto. Era una noche común y estaba realizando mi rutina habitual de limpieza cuando noté algo peculiar, una puerta escondida en una esquina, escondida detrás de una pila de cajas viejas. Había estado trabajando en este edificio durante años, pero nunca antes había visto esa puerta. La curiosidad se apoderó de mí y no pude resistir el impulso de investigar. Empujé las cajas a un lado y giré el pomo de la puerta, esperando encontrar una sala de almacenamiento o un armario de suministros olvidado. En cambio, me encontré descendiendo una estrecha escalera, los escalones crujían bajo mi peso. El aire se volvía más frío con cada paso y un silencio espeluznante se apoderó de mí. Cuando llegué al fondo, una luz tenue parpadeó, iluminando el espacio. Lo que vi ante mí envió un escalofrío por mi columna vertebral, un sótano en expansión que no debería haber existido. La habitación estaba llena de muebles polvorientos, estantes llenos de libros viejos y artefactos en descomposición que parecían susurrar sobre un pasado olvidado. Me acerqué con cautela, mi curiosidad se mezclaba con una creciente sensación de inquietud. Era como si la atmósfera misma de la habitación estuviera cargada con una energía de otro mundo. Extraños símbolos estaban grabados en las paredes y el aire olía a moho y descomposición. Cuando comencé a limpiar el área, no podía quitarme la sensación de que me observaban. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes y el sonido de susurros distantes resonaba en el sótano. Las tareas de limpieza se volvieron más desalentadoras a medida que avanzaba la noche. Cada vez que daba la espalda, los objetos cambiaban o desaparecían por completo, solo para reaparecer en un lugar diferente. Pero no eran solo las perturbaciones físicas las que me atormentaban. Empecé a experimentar vívidas pesadillas, obsesionado por visiones de figuras oscuras que acechaban en las sombras, sus ojos ardían con malevolencia. Me despertaba con sudor frío, la presencia persistente de esas pesadillas me seguía incluso en mis horas de vigilia. El propio campus universitario pareció cambiar.
Los pasillos que alguna vez fueron familiares ahora se sentían como un laberinto, moviéndose y reorganizándose, llevándome más profundo a un laberinto sin fin. Se hizo cada vez más difícil distinguir entre la realidad y el reino de pesadilla que parecía invadir mi existencia. Desesperado por obtener respuestas, contacté a un profesor especializado en estudios ocultos. Juntos, profundizamos en la historia de la universidad, descubriendo historias de sociedades secretas y rituales prohibidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sótano que había descubierto era un lugar de poder oscuro, un portal a un reino más allá de nuestra comprensión. Armados con este conocimiento, nos embarcamos en una misión para sellar la puerta de entrada y restablecer el equilibrio en el campus. Recopilamos textos antiguos y realizamos intrincados rituales, llamando a las fuerzas de protección para alejar a las entidades malévolas que se habían apoderado. La noche del ritual final estuvo llena de tensión y anticipación. El sótano latía con una energía de otro mundo, pero estábamos decididos a enfrentar la oscuridad de frente. Con cada encantamiento, la habitación temblaba y los símbolos grabados en las paredes brillaban con una luz etérea. En una oleada culminante de energía, la puerta de entrada se cerró y la atmósfera opresiva se disipó. El sótano, una vez escondido, se desvaneció de la existencia, dejando solo un recuerdo y una persistente sensación de alivio. En cuanto a mí, me retiré de mi puesto como conserje nocturno en el campus universitario. Las experiencias que había soportado estaban grabadas en mi propio ser, un recordatorio del delgado velo entre nuestro mundo y lo desconocido. El sótano oculto puede haber desaparecido, pero los recuerdos inquietantes permanecen, un testimonio de los misterios que se encuentran debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana. He trabajado como vigilante nocturno durante años, patrullando el antiguo cementerio que descansa en las afueras del pueblo. Era un trabajo solemne que requería que vigilara atentamente las tumbas y garantizara la paz de los difuntos. Pero poco sabía que una fatídica noche me toparía con un mausoleo oculto que desataría una fuerza antigua y malévola sobre el mundo. Era una noche sin luna, el aire pesado con un silencio espeluznante mientras hacía mis rondas. El cementerio parecía más siniestro que de costumbre, como si albergara secretos que esperaban ser descubiertos. Mientras caminaba por los senderos sinuosos, con mi linterna parpadeando, noté un tenue destello de luz en la distancia. Intrigado, seguí el resplandor hasta que llegué a un rincón cubierto de vegetación del cementerio, donde se encontraba un antiguo mausoleo, oculto por años de abandono. La curiosidad venció a la cautela y me acerqué a la imponente estructura. La puerta, desgastada y cubierta de musgo, gimió cuando la abrí, revelando una cámara tenuemente iluminada en el interior. El aire estaba viciado, cargado con el olor a descomposición, y un escalofrío me recorrió la espalda cuando entré. El interior estaba adornado con tallas ornamentadas y telarañas que colgaban como delicados tapices. Ataúdes cubiertos de polvo se alineaban en las paredes, su grandeza se desvaneció en un recuerdo inquietante de vidas pasadas. En el centro de la habitación, un pedestal de piedra sostenía un libro gastado, sus páginas llenas de símbolos y encantamientos crípticos. Mientras hojeaba con cautela las páginas, me invadió una sensación de aprensión. Las palabras parecían resonar con un poder antiguo, y me di cuenta de que me había topado con algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. Quedó claro que este mausoleo albergaba no solo los restos de los muertos, sino también una fuerza malévola que esperaba ser desatada. De repente, la habitación se volvió más fría y la sensación de ser observado me consumió. Podía sentir ojos perforando mi alma, una presencia que ansiaba liberación. El pánico corrió por mis venas cuando me di cuenta de la gravedad de mi descubrimiento. Necesitaba sellar esta cámara profana y contener el mal dentro. Con manos temblorosas, saqué un frasco de agua bendita de mi bolsillo y lo salpiqué por la habitación, recitando oraciones de protección. Pero mis esfuerzos fueron en vano. La fuerza dentro del mausoleo se hizo más fuerte, su presencia palpitaba con una energía de otro mundo.
Las sombras bailaban a lo largo de las paredes y la temperatura se desplomó, congelando el aire que respiraba. Sabía que tenía que escapar. El miedo me impulsó hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, el suelo tembló violentamente. El mausoleo tembló y los espíritus antiguos se materializaron, sus formas retorcidas extendiéndose hacia mí con manos esqueléticas. Sus ojos brillaban con una malevolencia que me heló hasta la médula. En una lucha desesperada, me abrí paso a través de las apariciones, su toque helado rozó mi piel. La adrenalina corría por mis venas cuando atravesé la puerta, tropezando en la noche. El mausoleo se cerró detrás de mí, sellando los horrores que acechaban en su interior. Me derrumbé en el suelo, sin aliento, sabiendo que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. El cementerio permaneció envuelto en la oscuridad, pero el mausoleo oculto quedó grabado para siempre en mi memoria, un recordatorio del antiguo mal que buscaba liberarse. A partir de esa noche renuncié a mi puesto de vigilante nocturno, acosado por los terrores que había presenciado. El cementerio se convirtió en un lugar de terror, sus secretos encerrados para siempre. Traté de olvidar, de enterrar las pesadillas en lo más profundo de mi mente, pero los ecos de esa noche continúan persiguiéndome, un recordatorio constante de que es mejor no perturbar algunas fuerzas y que la oscuridad acecha donde menos lo esperamos.